A principios del 2020 pude explorar Israel. Estoy sentado literalmente en el lugar donde tocaron los pies de Jesús. Vi algunos lugares increíbles. La ciudad vieja de Jerusalén, el huerto de Getsemaní, la hermosa Nazaret y el monte de las bienaventuranzas. Carfanaum a orillas del mar de Galilea, y pude grabar docenas de devociones en video solo para ti. Y pude grabar un mensaje de Semana Santa realmente especial, increíblemente único e inolvidable desde el interior de una tumba del siglo I. Así que disfruten de este mensaje y feliz Semana Santa. Entré al país en anticipación de una gran gira con unas 85 personas. Pero llegué al país justo antes de que todo fuera cerrado debido al coronavirus. Como resultado, estuve en Israel sin mi grupo, y muchos otros grupos habían tomado la misma decisión. Los vuelos que llegaban se cancelaron. Las excursiones se cerraron o se retrasaron. Normalmente los estacionamientos que se habrían llenado con un autobús turístico tras otro estaban vacíos. Y eso significó que pude ver un Israel como mucha gente nunca verá. Ahora bien, como Jesús es un asunto muy importante, a mucha gente les gusta ver los lugares donde nació Jesús, donde vivió, donde hizo milagros, donde murió y donde resucitó, pero sin todos esos turistas a veces éramos solo nosotros. En un punto estábamos en la orilla del mar de Galilea y estábamos allí observando el sitio de excavación de la sinagoga de Magdala, de donde era María Magdalena. Y estaba mirando esta antigua iglesia donde Jesús casi seguramente predicó. Y solo estaba meditando sobre el hecho de que Jesús, el Hijo de Dios, se presenta en iglesias pequeñas. Y como Jesús se presenta y ama a la gente más caótica y arruinada. Esperando a que el autobús de la gira apareciera y, ya sabes, interrumpieron mi meditación, pero nunca lo hizo. Solo tuve una hora para pensar. Bajamos del mar de Galilea a Jerusalén y fuimos a la iglesia del Santo Sepulcro, que es el lugar de mayor tradición donde Jesús murió, fue enterrado y luego se levantó de entre los muertos. Y llegamos allí justo cuando el sol se estaba poniendo y normalmente esperas en una fila y tienes este breve momento para pensar en la muerte y resurrección de Jesús, pero no esa noche. Y solo en caso de que eso no fuera suficiente para llenar mi corazón, luego llegamos a la tumba del jardín. Es el material que estoy a punto de mostrarte en este episodio. De algún modo, y aún parece un milagro, no estaba repleto de turistas, solo unos pocos empleados y nosotros. Poder pensar en la muerte y resurrección de Jesús, en lo que significa para nuestras vidas hoy, en por qué no tenemos que temer al cáncer, ni a la enfermedad, ni a la muerte, por lo que pudo haber pasado, en ese mismo lugar fue tan demencial que no creo que vuelva a suceder aunque vaya a Israel todos los años hasta que me muera, pero sucedió ese día. Ahora, no estoy tratando de ponerte celoso, ¿de acuerdo? No estoy compartiendo todas estas cosas para decir, mira qué bien la pasé en Israel y tú no estabas. Estoy tratando de compartir esto contigo porque mi experiencia allí tiene mucho en común con tu Semana Santa de este año. Debido al coronavirus, muchos de nosotros no estamos teniendo una gran Semana Santa. Y honestamente, esto apesta. Pero por eso es que quiero recordarles hoy lo que experimenté en un Israel bastante vacío, que la historia original de la Semana Santa no se trataba de cientos o miles de personas. No se trataba de himnos, ni almuerzo, desayuno o comunión. La Semana Santa original, la primera, Semana Santa anual que cambió el mundo para siempre, no sucedió con toneladas de personas. Solo sucedió con uno o dos, y Jesús. Sé que aún estamos en medio de esto. Sé que todos nosotros desearíamos poder apretar un botón y terminarlo y volver a la Semana Santa normal como debería de serlo, pero ¿qué hay de la Semana Santa original? Donde solo Jesús era suficiente. Así que este año puede que vayas a la iglesia con un puñado de personas. Puede que haya dispersas por el santuario solo un par de sillas. O puede que estés más seguro en casa sentado en el sofá. Puede que seas solo tú, tu pareja y unos cuantos niños. Pero eso es exactamente lo que era la Semana Santa original. Así que siéntate, relájate y disfruta.
No, tacha eso. Siéntate en el borde de tu sofá. Ponte de pie. Levanta la mirada porque ahí en una habitación, aunque solo seas tú, está el Jesús que no está muerto. Ha resucitado. Y por eso cantamos hoy en esta Semana Santa, aleluya y amén. Vaya, nosotros estamos aquí. Estoy de pie en Jerusalén en una hermosa mañana frente al lugar donde muchos cristianos creen que el propio Jesús resucitó de entre los muertos. En unas horas, toneladas de turistas van a llenar este lugar. Van a hacer fila y a esperar para ver la tumba y tomar sus fotos, pero nosotros, de algún modo, llegamos temprano. No hay nadie más que nosotros y es simplemente una locura. Podemos pensar en el lugar donde Jesús murió, donde fue enterrado y donde venció a la muerte por mí y por ti. Tenemos unos minutos para hacer una pausa y reflexionar. No tenemos que hacer fila ni sentirnos apurados. Hoy meditamos sobre el fin de semana más importante de la historia de la humanidad y me alegro mucho de que estés aquí conmigo. Ahora, debo ser honesto contigo. Si alguna vez vinieras a Jerusalén o simplemente lo buscaras en Google, te darías cuenta de que hay dos lugares diferentes en los que no se sabe muy bien dónde ocurrió todo. A solo unos cientos de metros de aquí se encuentra la iglesia del Santo Sepulcro. Y es el lugar más tradicional donde Jesús murió. Fue enterrado y resucitó. En mi opinión, ese es probablemente el lugar donde ocurrió. Pero hay evidencia de que también podría haber ocurrido aquí. Así que no estamos 100% seguros de dónde ocurrió, pero sabemos que ocurrió y esa es la buena noticia de nuestra fe. Pero puedo decirte por qué espero y deseo que este fuera el lugar. Porque aquí puedes imaginarlo. La iglesia del Santo Sepulcro, con toda su tradición y paredes oscuras y arte desordenado y demasiados turistas, miras a tu alrededor y es difícil imaginar cómo ocurrió y dónde ocurrió. Pero cuando vienes aquí a la tumba del jardín, en especial cuando no hay nadie, cuando ves los árboles, las flores que estallan, oyes el canto de los pájaros, casi puedes sentirlo. Te sientes como María caminando hacia la tumba en esa primera mañana de Semana Santa. Te sientes como Pedro y Juan que corren hacia la tumba y se asoman adentro. Cuando estás aquí, puedes imaginar exactamente cómo sucedió. Así que hagamos eso hoy. Hablemos del fin de semana más importante de toda la historia de la humanidad, cuando Jesús, el Hijo de Dios, vino a morir, a ser enterrado, a ser puesto en una tumba y a resucitar de la tumba para el perdón de nuestros pecados. Así que mientras tenemos algo de tiempo y espacio para respirar y reflexionar, miremos los lugares donde murió Jesús, donde fue enterrado y donde resucitó de la tumba. Vamos y síganme. Ese es el Gólgota, el lugar donde muchos creen que Jesús fue crucificado y murió por nosotros. Y hoy tal vez lo puedas ver, es una estación de autobuses. Es ruidosa y no muy bonita. Si oyes los autobuses en marcha es porque eso es lo que es. Pero hace 2000 años, esta podría haber sido la colina rocosa donde Jesús dio su vida por nosotros. A finales de los años 1800, un oficial británico llamado Charles Gordon estaba explorando esta zona y notó algo peculiar en las rocas detrás de mí. Dos cuencas oculares oscuras. ¿Puedes verlas? Es un poco difícil de ver ahora que la erosión ha desgastado la roca, pero vio lo que parecía una calavera. Y pensó en ese versículo de los Evangelios donde dice lo llevaron al Gólgota, que significa el lugar de la calavera, y lo crucificaron. ¿Te imaginas a Jesús allá arriba? Se plantea la pregunta, ¿por qué razón podría Jesús estar allí? ¿Por qué Jesús estaría en una cruz? Ahora, los criminales a ambos lados de él, eso podría tener sentido. Pero Jesús, el Rey de Reyes, Jesús, el que nunca pecó contra nadie, Jesús, el Hijo de Dios, está en una cruz. ¿Por qué sería eso? En realidad, vi una de las respuestas a esa pregunta en este mismo lugar hace unos 10 años. Estuve de pie aquí hace una década en mi primer viaje a Israel y abajo en la moderna estación de autobuses vi una pelea.
y fue perturbador. Escuché a estos jóvenes gritándose entre sí y de repente una manada de ellos vino, 50, tal vez 75, gritando, puños levantados, voces levantadas. Fue perturbador solo ver, contuve la respiración. Y me recordaron que ese tipo de cosas es por lo que Jesús estaba allí. Porque en esos momentos emocionales los humanos hacemos cosas muy feas. Podemos enfadarnos cuando nos sentimos amenazados. En una relación, cuando te sientes irrespetado, podemos decir cosas que son lo contrario a la paciencia, o a la amabilidad, o al bien. Incluso podríamos hacer votos para amar y respetar a las personas pase lo que pase y luego los rompemos cuando la emoción nos supera. Cuando nos sentimos amenazados en el trabajo y respetados en la corte, pasan cosas y es perturbador. Me sentí perturbado viendo ese pecado y imagina lo perturbado que se siente Dios cuando ve nuestro pecado. Pero para eso estaba Jesús. No quería que Dios nos mirara con disgusto. No quería que Dios contuviera la respiración y apartara su rostro de los pecadores como tú y como yo. Y por eso Jesús contuvo todo su poder como Hijo de Dios y acabó allí en una cruz. El apóstol Pedro lo expresó así: Jesús mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, en la cruz. Resucitó de la tumba. Toda la fealdad, todo lo que se ha estropeado, todo lo que lamentamos, todo lo que hemos olvidado, Él lo llevó a la cruz y así Dios no lo recordaría más. Sí, el Hijo de Dios estuvo en la cruz, pero tal vez hayas oído la historia. No se quedó allí. Fue enterrado y poco después resucitó de la tumba. Así que déjame mostrarte dónde ocurrió. Y entonces Jesús fue puesto aquí, en la tumba. En el siglo I, los judíos ricos construían tumbas como esta. Cincelaban una cueva de roca sólida y lo suficientemente grande como para agacharse. Y también cincelaban pequeñas camas, pequeños puntos, donde se podían poner los cuerpos de sus seres queridos. Y aunque Jesús no era familia de José de Arimatea, José amaba a Jesús. Le seguía, le respetaba, creía que era el Mesías y por eso en su dolor se dio su tumba a Jesús. Es un recordatorio de esa famosa profecía de Isaías 53, la que dice: pero Él fue herido por nuestras transgresiones y por sus heridas hemos sido sanados. Continúa diciendo esto: Él, el Mesías, se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. Es fascinante, ¿verdad? No solo decía que Jesús moriría, sino que su tumba sería una de las que se enterraría a la gente pecadora. Se le asignaría una tumba junto a los ricos como a José de Arimatea. Y puedes imaginarte todo esto sucediendo aquí. Nicodemo y José sorprendidos, llevando tranquilamente el cuerpo de Jesús a la tumba. Tal vez Nicodemo agarra a Jesús por el hombro y José lleva los pies y entran lentamente en la cueva. ¿Te imaginas allí a las mujeres? A María Magdalena y a todos los que le habían seguido desde Galilea. Se habían sacrificado tanto, habían creído que Él era el que iba a rescatarlos y salvarlos, pero luego sus esperanzas se vieron frustradas. Pensaron que era el Hijo de Dios, pero luego se fue. Él había dicho que era la luz del mundo, y luego su cuerpo fue puesto en la oscuridad. Había afirmado que Él era el camino, la verdad y la vida, pero entonces la vida de Jesús se acabó. El Evangelio de Juan nos cuenta la triste historia. En el lugar donde Jesús fue crucificado había un jardín, y en el jardín una tumba nueva, en la que nunca se había puesto a nadie. Como era el día de la preparación judía y como el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús allí. En la quietud de aquel viernes, los que amaban a Jesús pusieron su cuerpo dentro. Habían perdido la esperanza, y su Salvador, su ayuda, se había ido. Pero la esperanza estaba a punto de renacer, porque como habrás oído, Jesús no se quedó aquí. Estoy a punto de llevarte dentro, pero no vamos a encontrar a aquel que tanto amamos porque ha resucitado. Déjame que te lo demuestre. Vamos adentro.
y pusieron a Jesús aquí. Si mi voz suena como un eco es porque estamos dentro de una tumba. Y ese es el lugar donde podrían haber puesto el cuerpo de nuestro Salvador. Puedes ver la piedra cincelada. En realidad hay algo muy interesante acerca de esa tumba. Es que justo al final hay un pequeño corte extra, que parece haber sido tallado. Algunas personas especulan que José de Arimatea era muy alto y Jesús era un poco más alto, por lo que José construyó la tumba para sí mismo, pero luego su Salvador necesitaba más espacio y lo cinceló para poner el cuerpo allí. Pero eso no es lo más interesante de este lugar. Lo más interesante es que, citando a un ángel, Él no está aquí. Él ha resucitado, tal y como dijo. La buena noticia de esta tumba es que no hay Jesús, porque cumplió su promesa con nosotros. Y realmente la prueba está en ese pequeño grafiti en la pared. La cruz de allí proviene del siglo V o VI, donde los cristianos que llegaron a esta tumba esbozaron ese símbolo clásico y pusieron un par de letras griegas en esa cruz. Encima del travesaño están las letras que representaban a Jesucristo, y debajo del travesaño están las letras griegas alfa y omega. ¿Sabes lo que significan estas letras? El alfa y el omega son como la A y la Z del alfabeto griego, el principio y el fin. En el Apocalipsis Jesús dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo. Es una forma elegante de decir que Dios es eterno. Digo, Jesús no vino como el alfa y luego murió y fue enterrado como el beta, o el gamma, o el lambda, o el kappa. No, Él es el alfa y el omega. Siempre está aquí, siempre está con nosotros, nunca nos dejará ni nos abandonará. Su amor, su misericordia, su compasión, su perdón y la salvación de lo infalible nunca van a terminar en ti. Y no puedo esperar para decirte lo que eso significa. Así que salgamos de nuevo a la luz y déjame explicarte el significado de ese glorioso mensaje de Semana Santa. ¿Y sabes lo que todo esto significa para ti y para mí? El hecho de que Jesús murió aquí y fue enterrado aquí y resucitó de entre los muertos aquí mismo. Significa unas mil cosas, pero sé que no tenemos toda la vida, así que déjame decirte tres cosas que la resurrección de Jesús significa para tu vida, tu muerte y la muerte de los que amas. Primero por tu vida. Porque Jesús murió por ti y luego resucitó por ti, lo que significa que nunca jamás estarás solo. Que siempre tendrás a alguien contigo y no a cualquier persona, sino a la persona que tu corazón fue creado para anhelar. Sé que en esta vida siempre deseamos que las personas que más nos importan estén con nosotros y que nos traten bien, pero eso no siempre ocurre, ¿verdad? He estado en Israel durante los últimos días y ha sido muy bueno, pero han habido momentos en los que he hecho mucho de menos a mi mujer y a mis hijos. Y también has experimentado eso mismo, esos momentos de soledad o de pena, especialmente si eres viudo o has pasado por un divorcio, o tu mejor amigo del trabajo ha conseguido un nuevo trabajo, o tu mejor amigo del colegio ha tomado un trabajo con su madre y su padre en la otra punta del país. Pero como Jesús está vivo, nos hace esta promesa, Mateo 28. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre y hasta el fin de los tiempos. Porque Jesús está vivo, puede estar con nosotros siempre. Y porque no es un tipo cualquiera, también es el Hijo de Dios, puede cumplir esa promesa y estar siempre con nosotros. Puede que ahora mismo estés sentado en un asilo para mayores, pero Jesús resucitado está contigo. Puede que estés sentado en una celda durante años, pero Dios mismo está contigo. Puede que estés tratando de sobrevivir a la escuela secundaria o de superar los años en los que estás criando a tus hijos y no duermen, pero Jesús está contigo. Puede que enfrentes estrés en el trabajo, que tu matrimonio sea difícil, que estés pasando por un divorcio, que estés sentado en la cama de un hospital ahora mismo, pero piensa esto. Puede que no tengas los amigos y la familia más cercanos, pero tienes a Dios. Y como Él no solo murió por ti, sino que resucitó por ti, siempre tienes esperanza. Y puede que te sientas solo, pero no estás solo. Jesús dijo, yo estaré con ustedes siempre. Lo segundo que significa este fin de Semana Santa es que no tienes que temerle a morir. Sabes, hace un par de días estuvimos en Nazaret, en el norte de Israel.
Y un grupo cristiano ha construido este lugar llamado Aldea de Nazaret, donde intentan mostrarte cómo era la vida en el siglo I en Israel, y tienen una tumba algo parecido a esta. Es una cueva hueca, de hecho tiene la piedra grande y redonda delante. Y capturé esta increíble foto porque el día que estuvimos allí era también el día de una gran fiesta y celebración judía llamada Purim. Y en Purim mucha gente, especialmente los niños pequeños, se disfrazan, como en Halloween en Estados Unidos. Y mientras hacía este recorrido por la aldea de Nazaret, estoy de pie frente a esta hermosa tumba. Y esta niña está justo frente a mí, escuchando al guía turístico. ¿Y de qué está disfrazada? Un abejorro. Estaba con su pequeño aguijón y sus alitas, y está justo delante de una tumba. ¿Conoces la Biblia bastante bien, como para recordar el pasaje que habla de eso mismo? Primera de Corintios 15 es a veces llamado el gran capítulo de la resurrección de la Biblia. Y esto es lo que el apóstol Pablo escribe. La muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? El pecado es el aguijón de la muerte y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes lo que dice Pablo? La muerte aguijoneó a Jesús. La condenación eterna lo llevó a la cruz. Pero cuando venció la condenación, cuando dejó la tumba vacía, la muerte no pudo aguijonearnos más. Por eso Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí vivirá, aunque muera. Y eso significa que no hay que temer, que no hay que preguntarse qué hay al otro lado. Al otro lado de la muerte está Jesús, porque ha resucitado. Ahora, puede ser duro. Tu muerte próxima puede ser incierta. Puede ser dentro de años, puede ser dentro de días, pero escucha, no tienes que tener miedo. Sigues a Jesús, quien demostró que la muerte no es demasiado para él. Permaneció en esta tumba durante unos días y luego salió con vida y luz. Y si crees en él, tú también puedes tener vida y luz. Así que cuando todos tienen miedo por lo último que dijo el médico, la cirugía podría no funcionar, le hablas de Jesús. Les dices que alabas a un Salvador que no está aquí en la tumba. Él conquistó la muerte y lo hizo por ti. Gracias a Dios tenemos la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo último que nos enseña la resurrección, al menos lo último que voy a compartir con ustedes, es sobre la muerte de los que amamos. Hay muchas dificultades por las que pasamos en la vida. Hay incertidumbres, preocupaciones, nuestros hijos, muerte y la locura del trabajo. Pero una de las cosas más duras por las que pasamos es la muerte de aquellos a los que queremos profundamente. ¿Sabes lo que hizo el apóstol Pablo en su carta a los tesalonicenses? Les recordó que nosotros también creemos en el Jesús que murió y resucitó, por las personas que amamos. Escucha estas palabras en Primera de Tesalonicenses 4. Hermanos y hermanas, no queremos que se entristezcan como el resto de los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, podemos afligirnos. Puedes extrañar a tu marido, a tu mujer, a tu hijo, a tu amigo, pero no tenemos que afligirnos como el mundo que no tiene esperanza. ¿Por qué? Pablo dice, porque creemos en esto. Creemos en una cruz ensangrentada y en una tumba vacía. Eso significa que podemos llorar con esperanza, extrañarlos con esperanza. Mi definición de esperanza es un futuro seguro. Va a suceder. Está en camino, no es un signo de interrogación, va a suceder por completo, es seguro. Y porque Jesús vino de entre los muertos, seguro que vamos a verlos de nuevo. Veremos su rostro. Observaremos su rostro mientras miran al rostro de Dios y sentiremos algo que nunca antes hemos sentido. Así que la muerte no va a ganar. Pero esa es la lucha de esta vida. Sabemos que Jesús está con nosotros. Ya sea por la muerte que se avecina, sabemos que el aguijón de la muerte se ha ido por causa de la tumba vacía. Si vamos al entierro de un ser querido, podemos afligirnos y llorar, lamentar y estar tristes. Pero al final también podemos alegrarnos y estar contentos, porque la muerte ha perdido su aguijón y Jesús nos ha dado la victoria. En serio, todavía no puedo creer que esté aquí. Pero aún mejor que esto es que estás ahí, con Dios, y eso nunca terminará. Mi viaje a Israel casi termina y pronto iré en un largo viaje en avión.
una corta noche de sueño. Este increíble momento terminará, pero gracias a Jesús no lo hará. Tienes una vida que nunca termina con Él. Hermanos y hermanas, feliz Semana Santa. Ha resucitado. Ya no está aquí, tal como dijo. Y por eso Dios está siempre aquí con nosotros. Amén. Oremos. Querido Jesús, te hablamos porque no estás muerto. Ya no lo estás vivo. Estás sentado a la derecha del Padre y estás gobernando todo para el bien de tu iglesia. Y todo significa todo. Todas las cosas inesperadas del año pasado, la pandemia, todo lo que ha sucedido no está fuera de tu control porque tú eres el Rey resucitado y tú eres el Señor de señores. Y por eso nos negamos a tener miedo. Nos negamos a estar ansiosos, nos negamos a estar preocupados porque tú eres Dios, tú eres bueno y tú estás vivo. Llévate el miedo mientras te celebramos hoy. Te lo pedimos, Jesús, en tu nombre. Amén. Puedes ver muchas más de las devociones que grabé en Israel visitando nuestra página web timeofgrace.org/Israel. Gracias por vernos y que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana en Time of Grace.